De los medios de comunicación, gracias por cubrir la fuente, gracias a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados federales de Acción Nacional, integrantes de la permanente. El día de hoy, dos temas por parte de un servidor que son fundamentales para la opinión pública y para el conocimiento de la nación. En primera instancia, la tragedia en materia de seguridad que se vive hoy en día en Tamaulipas. Nada que en su momento no se haya justamente aquí desde este mismo podio alertado, se habló incansablemente de cuáles serían las consecuencias de los pactos y las complicidades con las cuales se llegó al gobierno del estado de Tamaulipas, en donde claramente con el apoyo del crimen organizado y claramente con el apoyo pues, de otros grupos como el Huachicol, pues bueno, fueron pieza fundamental para, en este caso, apoderarse del Estado. ¿Y qué sucede hoy en día? Pues bueno, que quienes mandan en el Estado pues son los grupos criminales, por eso es que se ha desatado una ola de violencia, pues en gran parte del territorio, por no decirlo de punta a punta, empiezan a salirse totalmente y absolutamente fuera de control de temas hace muchos años no vistos, como desaparición de funcionarios públicos. Todavía hasta la semana pasada no se había anunciado si ya los habían encontrado, ojalá con vida. Situaciones que hace muchísimos años ya no se presentaban en Tamaulipas, hoy en día se vuelven a presentar. Denuncias que están presentándose por ciudadanos donde los grupos criminales están metiéndose a las escuelas. Imagínense nada más lo triste y el grave riesgo para nuestros niños que se estén metiendo a las escuelas, donde están cobrando a las cooperativas, que son estas agrupaciones de padres de familia, de maestras y maestros, con los cuales pues se adquiere pues mejoras para la escuela ante la nulidad de recursos adicionales para poder atender situaciones fundamentales para el mejoramiento de las escuelas. Las cooperativas generan esa función. Bueno, pues ahora ya también los criminales están encima de ese tema. Vemos convoys, hemos visto en las semanas anteriores, primero de 20, luego de 50 unidades, una tras otra, lo cual pues no puede ser posible que pueda haber un convoy o convoys de esa magnitud, ni siquiera pequeños, mucho menos de ese volumen de unidades, si no hubiere absoluta complicidad para que esto pueda suceder. Hay una instalación muy importante de C5 en materia de cámaras que están por todos lados en el estado, que están en Matamoros, que están en Reynosa, que están en las entradas y salidas de Ciudad Victoria, en la propia Ciudad Victoria, en carreteras están los paradores seguros que desafortunadamente parecería que están ya dioquis y que tanto resultado habían dado en la administración inmediata anterior, por cierto panista, donde la Canacar había reconocido a Tamaulipas como las carreteras más seguras de nuestro país. Bueno, pues a tan solo unos meses el tema está absolutamente descompuesto y es muy importante que la nación sepa y que sepa además que es la causa de lo causado, lo que tanto se advirtió, denuncias que están presentadas, en su momento fueron advertidas desde esta misma tribuna, lo vuelvo a decir, en San Lázaro, aquí mismo en el Senado, y que desafortunadamente el haber hecho caso omiso de eso, pues hoy desafortunadamente vivimos las tristes consecuencias. Ojalá se actúe en consecuencia, ojalá que no se permita ni un día más esta violencia que está pues exacerbada en territorio tamaulipeco y que es una pena porque Tamaulipas había sido un estado que de haber estado en los últimos 3 lugares hasta el 2016 de estados más inseguros, llegó a estar en el 2022 como el cuarto más seguro de México. Es una tristeza que esto no suceda. Y un segundo tema muy importante tiene que ver con un llamado urgente a las autoridades hacendarias y desde luego a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión de Energía para que activen un plan emergente de diferenciación o subsidio o lo que se tenga que hacer en materia de tarifas eléctricas
particularmente en el norte de nuestro país. Hay también lugares del sureste de México que también, y por supuesto también en occidente, Jalisco, por ejemplo, no se diga, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Baja California, Sonora, bueno, en fin, gran parte de nuestro territorio en donde estos intensos calores que hoy por hoy todos sabemos que está sucediendo una ola de calor fuera de toda proporción, pues está derritiendo también las finanzas familiares de las familias mexicanas que viven en estos estados. No hay manera de poder sostener un recibo de luz de manera sostenida cuando las tarifas pues simple y sencillamente no tienen un grado de diferenciación, cuando vienen calores superiores a los 35, 40 o hasta 45 grados o más. Imagínense lo que está padeciendo esas familias que tienen que soportar abanicos o aires acondicionados o aires lavados para quien así puede alcanzarlo. El hecho de estos intensos calores está haciendo que el consumo se eleve, en consecuencia el gasto familiar se va por ahí como si fuera un resumidero, pero además lo que hace y provoca es que haya apagones porque no hay suficiente suministro de energía. Imagínense ustedes lo que es padecer esos calores de 3 a 7 de la tarde y que haya apagones y que no haya cómo poder tener pues lo indispensable para tener pues la calidad de vida necesaria. Imagínense ustedes a la gente que menos tiene, a los más desfavorecidos, pues el que no haya luz. Imagínense nada más lo terrible que es que estén en sus casas, que esté pues además de la inclemencia del clima, los moscos y todo lo que se genera con una situación así, sin poder tener acceso a ventilador porque no hay luz o porque simplemente no hay cómo pagarlo. Por eso es que es urgente, esto sí es generarle bienestar a México y no malestar como está la gente hoy en día, y que es un clamor que por conducto del Grupo Parlamentario Acción Nacional, muchísimas familias de México están pidiendo una atención inmediata y urgente por parte del gobierno. Quiero ceder también la voz a Paulina Rubio porque va a profundizar justamente en este tema. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. A mí me gustaría platicar y hacer eco un poco de lo que pasó el día de ayer en la tercera comisión, en donde se dictaminaron diferentes puntos de acuerdo, refiriendo justamente un tema del que habla el diputado Gerardo, que parece urgente y necesario. Es increíble que esta mayoría, la mayoría de Morena, haya votado ayer en contra de exhortos, por ejemplo, a la CFE para que otorgue prórrogas y no suspenda el servicio de lugares como Monclova, en donde, por ejemplo, el calor rebasa los 42, 43 grados. Y honestamente es increíble que se tomen desde esta comisión permanente, desde estas comisiones, decisiones para votar en contra de puntos de acuerdo que lo que pretenden es hacer eco de la voz ciudadana, de la urgencia que tienen estas personas, y que se tome la decisión cómodamente desde una oficina con aire acondicionado, mientras miles de mexicanas y mexicanos padecen una ola de calor, y una ola de calor que es producida por efectos del cambio climático, y un efecto del cambio climático producido además por la inconsciencia de gobiernos como el de Morena, que ha apostado por energías sucias. Así que lo que hacemos no es solo un llamado a la CFE, sino un llamado al grupo mayoritario a poner mucho más conciencia de lo que está sucediendo, de la realidad en México. Fueron votados en contra 3 puntos de acuerdo que pretendían solventar un poco de la necesidad que tenían las y los mexicanos. También se votó en contra, por ejemplo, un punto de acuerdo que pretendía otorgarle subsidio en este mismo sentido a estados como Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo. ¡Qué increíble! Para que todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en esos estados, que son gobernados por Morena, sepan que fueron ellos mismos los que votaron en contra de que ustedes tengan subsidios para poder
hacer un poco más llevadera esta crisis económica, que hoy le tenemos que sumar el hecho de que hay que sacar del bolsillo el pago de la luz excesivo por la fuerte ola de calor que azota el país. Así que es un llamado al grupo parlamentario de Morena y sus demás grupos parlamentarios que lo acompañan, a que piensen un poco más en las mexicanas y mexicanos que sí la están padeciendo, que la están padeciendo en el calor, que la están padeciendo en el bolsillo y que además hoy la padecen porque resulta que a los que eligieron para que los representaran, lo que están haciendo es no ver por sus propios intereses de las y los mexicanos. Sería todo, diputado. Muchísimas gracias. Pues haciendo referencia a lo que mi compañero Gerardo hace unos momentos dijo, queremos hacer un llamado, todo el grupo parlamentario también al presidente de la República, a que centre por favor de manera emergente la atención en la seguridad de este país que está ardiendo. 10 mujeres y una niña no regresan a su casa todos los días. El número de vehículos robados en diferentes estados está incontenible. Claro, ante las cifras del presidente de la República, en donde él dice que no pasa absolutamente nada, realmente es por falta de denuncias. ¿Y por qué las denuncias no están sucediendo? Una, porque el ciudadano tiene miedo, pero es algo que podemos palpar todos y cada uno de nosotros. Y él, al contrario, en vez de poner la atención en esto, traernos un desfiladero de nuevos nombramientos, entre ellos en gobernación, en donde experimentan una vez más, adelantándose 4 meses al tema electoral, y este tipo de emergencias no puede esperar. Queremos hacer un llamado energético y queremos hacer un llamado muy puntual a que ya se centren, por favor, a atender la seguridad de este país, que es una emergencia. Cuando pensamos que ya no puede suceder algo más grave, siempre hay una sorpresa más, que no es nada más en Tamaulipas, sino también tenemos el claro ejemplo en Guanajuato, tenemos el claro ejemplo en Puebla, tenemos el claro ejemplo en Jalisco y en muchos otros estados de la República. Así que a nombre de todos los ciudadanos y a nombre de todos los mexicanos, le pedimos al presidente de la República que ya se concentre y que se acuerde que su trabajo es ser presidente de la República y no presidente del partido, que se está buscando su nueva corcholata y viendo a ver quién va a suceder la cuarta transformación, que nosotros denominamos transformación de cuarta. ¿Es cuánto? Brevemente, para exhibir la incongruencia una vez más de Morena, porque lo mismo sucedió durante la pandemia, cuando se le pidió a CFE que se aprobaran subsidios para todas las familias que estaban padeciendo en el desempleo por la contingencia sanitaria de aquel momento. Y hoy otra vez que estamos viviendo temperaturas altas, inéditas en nuestro país, donde de nueva cuenta el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le pide al Grupo de Morena, y en este caso a CFE y al presidente, que reconsideren las tarifas de energía eléctrica, sobre todo en el norte de nuestro país, inclusive en estados como Puebla, por ejemplo, en la Mixteca poblana también llegan a subir a más de 40 grados la temperatura, y estamos viviendo tiempos donde los más pobres, precisamente los que dicen defender, son los que están padeciendo. Quienes no tienen para pagar un recibo de luz alto, precisamente los más vulnerables. Hoy con la canasta básica por los cielos tienen que definir si comen o si pagan la energía eléctrica. Y ayer en este discurso, como ya lo dijo mi compañera Paulina Rubio, ayer hay que ponerle nombre y apellido. El grupo parlamentario de Morena, PT y Verde Ecologista se negaron a votar a favor de las familias mexicanas. Esa es la verdad, por eso desecharon los dictámenes, desecharon los puntos de acuerdo para que no se exhibiera su incongruencia una vez más. Esta es la oportunidad de que veamos si verdaderamente el discurso de primero los pobres es mera retórica o es una realidad, como lo hemos estado viendo desde esta comisión permanente y la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Por último, cerrar nada más con 2 puntos. Efectivamente, lo que ayer pasó en la tercera comisión es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque incluso cuando algunos compañeros de Morena señalaban que estos puntos de acuerdo eran necesarios y que había que regresarlos, pues los demás integrantes de la mayoría de Morena, por soberbia, por capricho, dijeron, bueno, esto es la revancha precisamente por haber votado en contra de la reforma eléctrica.
y yo creo que no pueden seguir dando este tipo de argumentos, no pueden seguirla pagando el pueblo de México porque se les echan atrás sus caprichos. Y por último, en el tema de la crisis de seguridad que prácticamente se vive en todo el país, que no es exclusiva de un estado, no hay día en el cual la nota roja no sea el estelar de las noticias del día a día. Y esto tiene nombre y apellido, y aquí lo decimos, es una estrategia fallida, es una estrategia que consistió en centralizar los recursos en una Guardia Nacional, en centralizar los recursos en unas Fuerzas Armadas y dejar sin recursos a las policías estatales y a las policías municipales. Este gobierno de la República no tiene absolutamente nada que presumir en materia de seguridad, y aunque quieran manipular y manipular las cifras con sentido político, pues es claro y evidente que ahí están los resultados. Ha duplicado el número de homicidios dolosos, dicen ellos estabilizamos, pero estabilizaron al alta y eso no es a la alza los eventos, y eso no es ningún logro. Y a pesar de que quieran estar manipulando las cifras, si realmente las señalaran como se debe medir el índice delictivo, que es número de eventos por cada 100,000 habitantes, nos daríamos cuenta que serían estados gobernados por Morena los que encabezan lamentablemente la relación de estados donde hay el mayor número de eventos, como sería Colima, como sería Morelos, como sería Zacatecas. Esto no es excusa para decir que el problema no es grave o que los demás estados no tienen responsabilidad. Lo que decimos es, ha faltado conjuntar esfuerzos, han dejado solos a los gobiernos locales, a las policías municipales y estatales, han centralizado los recursos en una estrategia fallida de abrazos no balazos, pero de concentrar solamente los recursos en una Guardia Nacional que al día de hoy no atina siquiera a unificar un criterio de capacitación y de formación para la vigilancia en carreteras, lo cual es gravísimo. Por eso los eventos en carreteras se siguen dando, no solamente los robos, y por eso de ahí la demanda de mayor seguridad, no solamente los robos, sino también la siniestralidad. Es cuanto, muchas gracias. Diputadas, diputados, si ustedes nos los permitieran, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de La Fuente. Les pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Con relación a esto que mencionaban, buen día para todas y todos, pues también está el tema de los apagones. Seguramente tienen por ahí información de que en Monterrey, la zona metropolitana, ayer hubo un apagón precisamente por el tema del consumo. Hoy el presidente López Obrador en Palacio Nacional nos decía que no hay déficit en cuanto al tema de la producción de electricidad. Quisiera tomarle su punto de vista al respecto, por favor. Tal cual como lo dices, es una realidad. Tenemos información de primera mano de ciudadanas y ciudadanos de Monterrey, de Reynosa y de otros tantos lugares en el país donde están padeciendo de estos apagones que se están dando. Te hablo particularmente del caso de Reynosa, entre 3 y 7 de la tarde, justamente hoy por la mañana me lo volvían a reconfirmar. Este tipo de situaciones que pues no solamente afectan a sus comercios, sino afectan pues a la gente, como ahorita lo describimos de manera muy clara y muy puntual, y esto es precisamente derivado de los altos calores que se están generando. La gente ocupa mayor consumo de energía y pues no hay la pues instalación suficiente, suministro, capacidad para poderle dar respuesta y atención a lo que la ciudadanía necesita en una situación emergente como esta. Y además está el otro tema, no menos importante y quizás fundamental, como lo mencionamos desde el inicio de esta conferencia de prensa, que tiene que ver con el derritimiento de lo que son las finanzas personales de las familias, porque obviamente no hay cómo pagar estos altísimos consumos que son necesarios de energía eléctrica. Ya mencionó usted qué pasó en comisiones ayer, pero van a buscar intentar un tema del punto de acuerdo el día de hoy. También el tema, obviamente, que decía de que no había muertos y finalmente se admiten que hay 8. Todo parece indicar que son más de 20, pero se admite hoy que son 8. El problema es que esta mayoría que tienen, en lugar de tratar y estar exigiendo a la CFE que tenga un plan real sobre lo que acontece, al problema que está aconteciendo, lo que hacen es proteger a Manuel Bartlett y que no se le toque ni con el pétalo de una rosa, porque cuando nosotros argumentábamos en la comisión
qué era lo que no les parecía en el dictamen, porque si ustedes tienen posibilidad de leerlos, verán que son exhortos respetuosos, son exhortos institucionales, son exhortos que atienden a la necesidad únicamente y no de golpeteo político como generalmente se acostumbra. Pero pareciera que esto no les importa. Lo que no quieren es que le llegue la notita a su jefe Bartlett y entonces los regañen porque ya lo mandaron regañar desde aquí. Eso es lo realmente grave, que no tengan ni la mínima conciencia de que hay que apretar a la CFE para que dé respuestas en temas como estos. Muchas gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho, diputadas, diputados. Gracias y buenos días.